Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre el movimiento de caída libre desde el punto de vista de las gráficas. Es decir, un movimiento de caída libre, por ejemplo, mantener acá nuestra variable y acá nuestra variable tiempo. Si ese movimiento de caída libre como el que hemos visto en los videos anteriores, es decir, que de acuerdo a nuestro sistema coordenado, voy a colocarlo acá por ejemplo, esto va a ser y esto va a ser x. Si nuestro movimiento es tal que la partícula arranca de una posición inicial en y termina en un y final, como el que está acá, es decir, la posición y inicial es una altura o una posición mayor que la y final, entonces la gráfica correspondiente a ese movimiento es más o menos así. Voy a pintar un poquito más curva. Y es más o menos así, ¿por qué? Porque de las ecuaciones de la cinemática, nosotros tenemos que el y final va a ser igual al y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo, menos, aquí voy a escribir en rojito, menos, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si es un movimiento en caída libre, usualmente vamos a denotar, por ejemplo, que la velocidad inicial es 0, ¿listo? Y pudiéramos nosotros también acomodar estratégicamente, simplemente por simplicidad, poner por ejemplo que nuestro movimiento, nuestro sistema coordenado arranca acá. ¿Esto para qué? Pues para poder hacer, bueno, dejarlo en azul, para que nuestra posición inicial sea 0. ¿Sí? Si colocamos nuestro sistema coordenado acá. Entonces, eso quiere decir que nuestra ecuación queda de la forma y igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que acá este signo negativo pues indica que y va decreciendo, ¿sí? Que es justamente lo que se ve aquí. Arranca de una posición y inicial y aquí por ejemplo vamos a tener 0. Eso quiere decir que nuestra posición va decreciendo, que es lo que determina esto que está acá, esta ecuación. Entonces esta es una ecuación, esta es una gráfica típica de movimiento en caída libre. Pero ¿qué es lo que pasa? Este movimiento en caída libre quiere decir entonces que si nosotros multiplicamos, pero multiplicamos no, si nosotros graficamos ahora ya no la posición, sino la velocidad en y contra el tiempo, eso quiere decir entonces que nuestra ecuación de velocidad va a ser una cosa así. ¿Por qué una cosa así? Recuerden que una gráfica, una recta de este tipo tiene una pendiente negativa. En este caso, ¿por qué va a tener una pendiente negativa? Porque recuerden que nuestra velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más, bueno, aquí voy a colocarlo en rojo, va a ser menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Esta es de las ecuaciones de la cinemática. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra velocidad inicial, suponemos que es 0, como lo hicimos aquí arriba, que tenemos que nuestra velocidad inicial es 0, aquí también vamos a hacer 0. Entonces, nuestra ecuación que escribe esta recta es de la forma by igual a menos g por t. Fíjense que aquí aparece este signo negativo que determina que la pendiente es negativa o decreciente. Pero esto no quiere decir que la magnitud de la velocidad vaya disminuyendo. Esto simplemente quiere decir que la velocidad crece en sentido negativo. ¿Me explico? Si nosotros en lugar de tener esta ecuación, ¿sí? Colocamos por ejemplo así, o es decir, usamos esta ecuación y graficamos y así donde esto es negativo, nuestra grafiquita, ahí esto es el tiempo, pues nuestra gráfica quedaría de una manera así. Y esto quiere decir que y tiende hacia valores negativos más grandes. O dicho de otra manera, si yo lo que grafico es el valor absoluto de y, es decir, no me interesa el signo si va decreciendo o apuntando hacia abajo, porque a la final este signo que está acá, este signo negativo, esta pendiente negativa de la recta, ¿sí? Esta que está aquí, pues determina simplemente que mi movimiento está cayendo. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una partícula, por ejemplo, que cae desde un edificio, digamos como los ejemplos que hemos visto que están en el libro, si supongamos que esto es un edificio, si lo que ocurre es que la partícula
si lo que ocurre es que la partícula está cayendo, ¿sí? O sea, es decir, partió de acá y eventualmente cae aquí, ¿sí? Entonces lo que significa es que la velocidad, el vector velocidad, es negativo, ¿sí? Es decir, va decreciendo en sentido negativo. ¿Por qué? Porque en este caso hemos supuesto que mi origen de coordenadas está acá, ¿sí? Y y x. Luego, y es negativa hacia abajo. Y esto lo que quiere decir entonces que mi velocidad es negativa, pero que es creciente hacia abajo, ¿sí? Entonces, si a mí no me interesa el signo y simplemente grafico el valor absoluto, pues ahí sí, vamos a obtener una línea recta, aquí como función del tiempo, ¿sí? Una línea recta donde esta pendiente de la recta, pues va a ser igual, el valor de esta pendiente va a ser igual al valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso lo que significa que el movimiento simplemente es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, recordemos siempre que un movimiento de caída libre, ¿sí?, es un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Siempre es eso. Entonces, un movimiento en caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Eso qué quiere decir? Gráficamente, que pues la aceleración en y, en este caso como función del tiempo, pues nos va a representar una línea recta. Y una línea recta que tiene como valor de aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que representa gráficamente un movimiento uniformemente acelerado, o así es como se representa gráficamente. Entonces recuerden siempre, siempre, que cuando uno tiene una variable que depende como función del tiempo, y si esa variable es una curva, como está acá, si es esta curva que está aquí, entonces eso por defecto es un movimiento acelerado, ¿sí? Y si en este caso, los puntos, digamos, voy a colocar acá esta manera de puntos como si estuviéramos midiéndolos, si nosotros lo medimos y estos puntos se ajustan a una línea, a una ecuación de este tipo que está acá arriba, ¿sí? Entonces, la aceleración va a ser una constante, ¿sí? Eso será una constante y eso será entonces un movimiento uniformemente acelerado, lo que implica que la curva de velocidad con función del tiempo es una línea recta. ¿Listo? Que en el caso del movimiento de caída libre tiene una pendiente negativa, pero lo que realmente implica es que nuestro movimiento, la velocidad de nuestro movimiento va en sentido negativo. Por eso acá cuando colocamos esta grafiquita, teniendo en cuenta que esto es y negativo hacia abajo, pues nuestra velocidad, la magnitud va creciendo. Aquí me equivoqué, esto no es y, esto es b de y. Corregimos acá. Esto es b de y. ¿Sí? Como nuestra velocidad b de y se hace más negativa, va creciendo en esa dirección. Eso quiere decir que si graficamos la magnitud, pues entre más pasa el tiempo, es decir, entre más distancia va cayendo, pues entonces tengo que mi velocidad, la magnitud de mi velocidad, esta que está acá, pues va a ir creciendo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, que nuestra magnitud de la velocidad va creciendo con el tiempo, ¿listo? Que es esta recta que está acá. Entonces, un movimiento de caída libre siempre es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué es un movimiento uniformemente acelerado? Un movimiento con aceleración constante, que es esta gráfica que está acá. La aceleración es constante con el tiempo.